Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, bienvenidos a este congreso, bienvenidos a esta nueva entrevista y prepárate porque lo que viene es grande y muy valioso. Hoy tengo la grandísima oportunidad de presentarte a una persona a la cual le tengo un aprecio gigante. Fue una de las personas que más me inspiró cuando empezó y además de las que me dio esos consejos que dices, wow, qué pasada. Y eso es algo que no voy a olvidar y es algo que me ha servido muchísimo desde que empecé. Es una persona que es un referente en el sector, es un referente en la salud, es un referente en el entrenamiento. Es una persona que ha vendido más de 60.000 copias de sus programas y de sus libros. Tiene un libro publicado con una de las mejores editoriales del mundo, podríamos decir. Es profesor en ICNS, el Instituto de Nutrición y Ciencia de la Salud, y cuenta además con cientos de miles de seguidores. Es una auténtica barbaridad a la cantidad de gente a la que ayuda esta persona. Es el creador de una de las plataformas de divulgación más importantes, que es Fitness Revolucionario, y como digo, para mí, una inspiración. Así que con todos vosotros, un auténtico placer y bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? Gracias, David, tíos. Al final tú me enseñas más a mí, que yo creo que te lo he enseñado a ti, así que también es, la admiración es mutua, de verdad. Brutal. Marcos, eres una referencia tanto en el mundo de la salud, del entrenamiento, del emprendimiento. ¿Cómo empezó toda esta locura que ahora se ha hecho tan grande? Bueno, pues empezó un poquito por casualidad, ¿no? O sea, es cierto que yo, la gente que me sigue sabe que yo me dedicaba a otra cosa. Yo estaba en el mundo de la consultoría, siempre me interesó la salud, pero yo soy ingeniero en realidad de formación. Y la salud era como un hobby, ¿no? Un hobby que me obsesionaba cada vez más en cuanto a... Además, veía que las recomendaciones oficiales como que no terminaban de funcionarme, ¿no? Las dietas bajas en grasa y el entrenamiento con maquinitas de gimnasio. Y empecé a cambiar la forma en la que veía el entrenamiento. Empecé por el entrenamiento, ¿no? Yo siempre cuento que estaba en un museo, veía esas estatuas grecorromanas, decía, esta gente que no tenía ni máquinas, ni preentrenos, ni proteína de suero, ¿cómo hacía para tener estos cuerpos, ¿no? Y ahí que me empecé a obsesionar pues con estrategias de entrenamiento antiguas. Empecé a entrar pues en detalle en cómo entrenaban, pues yo qué sé, desde las fuerzas especiales a los antiguos romanos, y todo esto me empezó a cambiar un poco la mentalidad. Empecé a aprender sobre diseño de programas, después sobre nutrición, ¿no? Y, oye, si comía, o sea, si entrenando como antes he tenido mejores resultados, será comiendo como antes, como comían nuestras abuelas o nuestras tatarabuelas, lograría mejores resultados en vez de tantos productos light y bajos en grasa y estos temas. Y siempre cuento que realmente mis primeros resultados fueron en mí, obviamente, después en la gente cercana, mis amigos, que te veían mejor, empecé a darles recomendaciones a ellos. Y fueron ellos los que me decían, tío, esto me funciona, ¿por qué no escribes un blog, ¿no? Y nos das ideas más claras para además pasarle a mis amigos, a mi madre o a mis hermanos. Y ahí empezó realmente el blog, ¿no? Y entonces siempre cuento que los primeros lectores del blog eran mis amigos, después los amigos de mis amigos, y cuando me quise dar cuenta, unos meses, pues tenía 20.000 visitas al mes, después 100.000, 500.000, y fue una locura, ¿no? Y a partir de ahí, pues, es cuando vi el potencial de esto. Decía, esto no es solo un hobby, es lo que me fascina, es lo que realmente me motiva a levantarme por las mañanas, y decidí dar el cambio y dedicarme 100% a esto. Qué bueno, Marcos. ¿Cuál piensas que ha sido una de las claves del éxito de todo esto? Yo creo que es una combinación de factores. O sea, yo creo que el hecho de ser, entre comillas, un outsider me ha permitido quizás ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, combinar esa visión externa, pero también conocimiento profundo de la ciencia. Entonces, creo que esa combinación de darle una visión quizás fresca al mundo del fitness, de la salud, pero a su vez respaldado en evidencia científica, creo que es lo que mucha gente valoró de mi mensaje, ¿no? Y es algo nuevo, es algo distinto, que rompe un poco con esta visión quizás más regimentada del entrenamiento a nutrición, una visión un poquito distinta, pero además no son cosas así místicas, ¿no? Etéreas, está respaldado en evidencia, en estudios, etc. Entonces creo que esa combinación diría que fue una de las claves del éxito. Marcos, sin ninguna duda, y quiero compartirlo de forma pública, tú fuiste una persona que cuando empecé me inspiró muchísimo. Es más, recuerdo una conversación que tú y yo tuvimos y fuiste la primera persona que me dijo, David, olvídate de lo que estás pensando, lo puedes multiplicar por 10, por 100 o por 1000. Y fuiste la primera persona que me hizo ver que estaba en una burbuja realmente, que lo podía expandir a lo grande y ayudar a miles de personas a lo grande. Y me diste un cambio de mentalidad que hoy por hoy ha hecho que esté donde esté y que sea quien soy. Y quiero que compartas con nosotros hasta qué punto piensas que la mentalidad es importante, hasta qué punto piensas que ese crecimiento es importante.
Es brutal. O sea, y yo lo vi en ti, ¿no? Volviendo un poco a esa conversación, porque me acuerdo que fue en Credo, si no recuerdo mal, un evento que hicimos de Cine Revolucionario. Y yo veía que tú aportabas muchísimo valor, que tenías un montón de seguidores, pero como que no te lo terminabas de creer, ¿no? Como que te costaba incluso cobrar por algo, sacar un producto, como que te sentías en la obligación de dar y dar y dar y no pensabas en cómo formar cimientos de un negocio por debajo y realmente monetizar todo esto. Y es cierto que mucha gente tiene miedo a monetizar. Al final, estamos hablando de negocios, ¿no? Que tenemos la gran suerte y el gran privilegio de que sean negocios que nos apasionan. Sí, pero al final tienes que rentabilizar de alguna manera tu conocimiento, ¿no? Entonces, volviendo a eso, el cambio de mentalidad para mí es clave. O sea, al final no vas a poder lograr nada que no te puedas imaginar. O sea, entonces tienes que crear primero algo en tu mente para que luego se haga realidad. O sea, todo lo que vemos alrededor de nuestras vidas, alguien se lo imaginó, alguien construyó desde esa puerta a esas paredes, a cualquier cosa que veamos, más allá de la naturaleza, ha sido creado por alguien, ¿no? Y el primer paso para crear algo es imaginárselo. Entonces, todos tenemos las famosas creencias autolimitantes, ¿no? Y tenemos esta idea de miedo a lo que los demás van a pensar o miedo a ser diferente. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo. O sea, tenemos que asegurarnos que no nos estamos autolimitando, ¿vale? O sea, suficientes límites reales va a imponer el mundo físico, ¿no? Como para que encima seamos nosotros los que empezamos con esos límites. Entonces tenemos que ser conscientes de que podemos hacer muchas cosas. Obviamente, todas, como dicen, ¿no? En la moderación está la virtud. Es decir, es tan mala la falta de confianza como la arrogancia. Entonces, al final, lo que tienes que lograr es mejorar tus capacidades, pero luego ser consciente de esas capacidades y saber que al final nadie sabe nada. En el sentido de que solemos tener esta idea de que no, los demás lo saben todo. Alguien que está, por ejemplo, ahora la gente te mira a ti, no, David lo tienes todo súper claro porque tiene claro lo que tiene que hacer y sabe claro que estrategias van a funcionar. Y tú dirás, oye, pues no, pues estoy probando y aprendiendo cada día y tengo dudas y tengo miedos. Hay que entender que todo el mundo es así, ¿no? Y muchas veces, para mí ese cambio de mentalidad es clave, ¿no? O sea, primero, imaginarte grandes cosas, luego entender que si cada día haces algo por acercarse a estas metas, pues que al final vas a aprender, incluso los fracasos vas a aprender, y esos pequeños cambios de mentalidad son muy importantes. De hecho, Marcos, yo te sigo desde el principio y sí que he podido ver un cambio de contenido en cuanto a que al principio quizá estabas mucho más centrado en el entrenamiento, la nutrición, esa parte más paleolítica y sin embargo como que poco a poco fuiste abriendo al emprendimiento, a la empresa, a las finanzas. Ahora, por ejemplo, con la mentalidad, el estoicismo y de hecho hace muy poquito sacaste un programa que habla justamente sobre esto último. ¿Nos puedes comentar, por favor? Claro, cierto, ¿no? Al final haces programas y esperas que la gente los haga y te das cuenta de que no los hacen. Entonces dices, el problema no es de información, ¿no? Dicen, es cierto, no es un problema de información. Si fuera un problema de información, pues, o incluso de dinero, todos los millonarios tendrían six-pack y no los tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un tema solo de información, no es un tema de dinero, hay cosas que no puedes comprar. Y esa mentalidad y la capacidad de pues de planificar, de generar acciones, de superar los desafíos que se ponen en el camino, eso es clave, ¿no? Entonces, yo le he dado muchas vueltas de cómo puedo lograr que las personas realmente no solo compren un programa de entrenamiento de nutrición, sino que lo hagan. Porque, repito, el problema rara vez es la información, ¿no? Y es cierto que hay mucha mala información ahí fuera, ¿vale? Y gente como tú, y creo que yo también, pues estamos aportando buena información, pero me di cuenta de que no es suficiente, de que necesitamos de que cualquier cambio externo empieza con un cambio interno. Entonces yo intenté hacer el programa Invicto, que es una combinación, por un lado, de filosofía estoica, que a mí personalmente me ha ayudado mucho en mi vida, combinada además con herramientas psicológicas, y creo que esta combinación de pensamiento estoico con psicología moderna es muy potente, pero aplicada al cambio, ¿no? Yo ese cambio lo planteo en 3 fases, en visualizar con claridad. Creo que a la gente le cuesta definir objetivos, cómo definir objetivos, en qué plazos temporales, etcétera. Paso 2 sería actuar con determinación, es decir, cómo vencer la procrastinación, o sea, qué estrategias puedo utilizar en esos días que estoy poco motivado para entrenar o para mejorar mi dieta. Y último paso es resistir con disciplina, ¿no? Cómo vencer pues, esas tentaciones o esa desgana. Entonces, el objetivo de Invicto es ayudar a la gente en estos 3
pasos, en estas 3 grandes fases del cambio, ¿no? A visualizar con claridad, a actuar con determinación y a resistir con disciplina. Y mucha gente ha encontrado valor, porque no es solo un aspecto teórico, sino después una especie de cuaderno de trabajo. Y en este cuaderno de trabajo como que tienes que reflexionar y pensar sobre desde tus miedos, algo de lo que hablábamos antes, a tus estrategias que vas a utilizar cuando te enfrentes a obstáculos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos aspectos, estas herramientas psicológicas, creo que en la medida que puedas desarrollarlas, y como todo son desarrollables, son aprendibles, te va a ir mucho mejor en la vida. Y es cierto que el programa está orientado a mejorar la salud, pero realmente las estrategias que planteaba ahí son para todo. Quien quiere lanzar un negocio va a encontrar también ahí un roadmap o un plan de acción concreto para estas fases del cambio. ¿En qué punto en tu vida te pusiste en contacto con el estoicismo y fue útil para ti? Pues, a ver, el contacto inicial fue hace mucho, o sea, fue en la universidad que empecé a leer, por ejemplo, a Séneca, pero es cierto que leí otras muchas filosofías, incluso budismo y tal, pero yo digo mucho esto de que cuando el alumno está listo, el profesor aparece, ¿no? A lo que me refiero es que hay libros que quizás en un momento de tu vida no te dicen nada, o dices, va, sí está bien, pero no te llegan realmente profundo, y ese mismo libro o ese mismo mensaje en otra fase de tu vida, pues sí que te ayuda, ¿no? Entonces, en mi caso, ya en el mundo empresarial, trabajaba en consultoría, que es un entorno pues, con muchas horas de trabajo, estresante, con muchos gabinetes de crisis, por así decirlo, pues todas estas lecciones, ¿no? Y empecé a ver que muchas veces lo que determina que a alguien le vaya bien en su carrera profesional no es tanto el conocimiento, no es tanto las notas que sacaba en la universidad, sino es la capacidad de mantener una mente fría ante problemas difíciles, de ser capaz de inspirar a su equipo, de ser capaz de mantenerse racional cuando todo el mundo está perdiendo la cabeza porque hay una crisis en algún cliente. Y es ahí donde empecé a ver valor, donde empecé a recordar las palabras en su momento de Séneca, donde retomé ahí el estoicismo y me ha ayudado en muchos momentos, incluso me ayudó cuando tenía que tomar la decisión, entre comillas, de si seguir por mi vía laboral, que me iba muy bien realmente, o dejar todo eso para hacer lo que realmente me apasionaba, que era este mundo de la salud, pues yo pensaba, yo que haría Marco Aurelio, ¿no? Y Marco Aurelio nos decía, oye, define lo que quieres hacer con tu vida y luego hazlo. Cosas tan sencillas como, ya es verdad, o sea, ¿de qué me voy a arrepentir dentro de 30 años? ¿De qué me voy a arrepentir? Seguramente me arrepentiré de no hacer lo que quería hacer. Entonces, siguiendo una estrategia de minimización del arrepentimiento, la decisión correcta estaba clara, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias psicológicas / estoicas son útiles, pues tanto en el día a día, para, oye, reducir el estrés, reducir la preocupación por cosas que no puedes controlar, reducir la distracción, aprovechar mejor el tiempo, ser más productivo, pero también te puede ayudar a tomar esas decisiones críticas que se dan en ciertos momentos de tu vida. Por ejemplo, Marcos, si tuvieras que darnos ahora mismo algún consejo estoico para afrontar la cuarentena, ¿qué se te ocurriría? Buena pregunta. De hecho, tengo el podcast, episodio 211, si no recuerdo mal, donde hablaba de esto, ¿no? Decía, oye, los estoicos nos daban muchas ideas sobre cómo vencer la adversidad, porque pensemos que el mundo moderno es mucho más cómodo, por así decirlo, mucho más seguro del que era el mundo estoico de hace 2000 años. Entonces, ellos dedican mucho espacio en sus textos a eso, a decir cómo enfrentar la adversidad. Entonces, yo le diría a la gente, ellos hablaban mucho de lo que llaman amor fati. Amor fati, no lo decían así textualmente, amor fati es un término posterior, pero se refiere a amar el destino, ¿no? Es decir, oye, pase lo que te pase, piensa qué es lo bueno que puedes sacar de esto. Entonces, primero, también agradecimiento. Pensemos que esto podría ser muchísimo peor, ¿vale? Podríamos estar en una guerra, aunque algunos dicen que esta es la guerra de nuestra generación, pero oye, estamos en nuestras casas, con agua, con comida, no nos están tirando bombas encima, ¿vale? Tenemos unos servicios sanitarios que, sí, muere gente, pero están salvando a mucha más gente de la que muere. Entonces, esto podría ser muchísimo peor y creo que solo el hecho de pensar en eso nos ayuda. Esa es una técnica estoica que se llama premeditatio malorum. Es, oye, es como una visualización negativa. Entonces, pensar en algo peor, ¿no?, te hace ver que la situación realmente no es tan mala. Después, gratitud. También recomendaban en situaciones difíciles pensar en todo lo que tenemos bueno y de sentirnos agradecido. Y por último, lo que decía antes, amor fati. Oye, ¿qué es lo bueno que puedo sacar de esto? Siempre nos quejamos de no tengo tiempo para sentarme a leer un libro, no tengo tiempo para pasar tiempo con mis hijos o con mi esposa o con... Bueno, es el momento. Ahora tienes muchas más horas al día para hacer todas esas cosas que antes, según decías, no tenías tiempo, ¿no? Entonces, aprovecha todo ese tiempo que tienes para pensar, para reflexionar, para pensar en nuevos proyectos.
agradece todo lo que tenemos. Oye, tenemos comida, agua caliente, tenemos unos servicios sanitarios decentes y piensa que podría ser mucho peor. Entonces, creo que si ponemos todo esto en contexto, le podemos dar una perspectiva distinta y, por tanto, pues que no se nos haga tan duro esta cuarentena. Marcos, ¿podrías recomendarnos alguna lectura para introducirnos al estoicismo? Por supuesto, tu programa, absolutamente recomendado. ¿Alguna más? A ver, yo recomiendo empezar por libros que no sean directamente los clásicos. A mí, por ejemplo, como autor me gusta Ryan Holiday y hay un libro que está traducido, de hecho, al español. En inglés es The Obstacle is the Way. En español supongo que será El obstáculo es el camino o algo así. Creo que Ryan Holiday es una buena forma de introducirse. Y cuando leas ya algunos de estos libros un poquito más contemporáneos, sí recomiendo dar el paso a los clásicos, ¿no? No te bases solo en citas de Séneca en libros modernos, lee los libros de Séneca, ¿no? Lee sobre la ira, lee sobre la brevedad de la vida, lee las cartas a Lucilio en general, lee Meditaciones de Marco Aurelio, lee el Enquiridión de Epicteto. Pero es cierto que si lees como primer libro los clásicos, igual que eso que me pasó a mí de joven, es como muy duro. Y es cierto que en español me cuesta además recomendar ciertas traducciones porque son como un lenguaje como muy arcaico en general, ¿no? Entonces recomiendo empezar con autores modernos. Creo que Invicto he intentado que sea una buena introducción al estoicismo, pero repito, hay más. Y después, si ves que esta filosofía realmente resuena contigo, pues sin duda ir también a la fuente, ir a los clásicos. Y Marcos, actualmente, ¿qué proyectos tienes? Bueno, pues como tú, o sea, me gusta estar metido en muchas cosas que me apasionan, que me interesan, pero así como en mayor calado, pues llevamos un tiempo en un proyecto que intenta o pretende motivar a la gente a moverse más a través de una marca deportiva, que es Willetics, y ahí queremos pues, facilitar material deportivo sencillo, pero de calidad, ¿vale? Como son, por ejemplo, las combas, que son, de hecho, hemos empezado por ahí. Primero, porque me gusta mucho, es un equipamiento que siempre he usado, pero estaba cansado de las típicas combas de plástico que tienes que estar cambiando constantemente. Son combas de calidad, más de aluminio, duraderas, versátiles. Y me interesa también mucho combinar lo físico con lo digital. O sea, yo vengo del mundo digital, que me encanta, pero quiero también la parte física. Al final vivimos en un mundo físico, ¿no? Entonces, esta combinación, cómo podemos encontrar sinergias ahí, me parece muy potente. Por ejemplo, quien se compre esta comba, pues tiene gratis un programa de entrenamiento con comba. Y bueno, pues a futuro la idea es seguir creando nuevo material y entre todos intentar luchar con esta epidemia de obesidad que tenemos. Entonces, me motiva mucho, ¿no? Participar en proyectos que puedan ayudar a reducir este problema. Está orientado a gente corriente, ¿vale? Yo no me quiero orientar a atletas de alto rendimiento, no digo que esté mal, pero yo voy a la gente corriente, por así decirlo. Quiero que todo el mundo se mueva un poco más. Para mí este es el gran desafío y bueno, a ver si entre todos lo vamos logrando. Una cosa que te quiero preguntar es que, claro, digamos que tú has sido de los primeros que empezó con todo esto. O sea, de hecho, creo que eres un visionario porque fuiste de los primeros en lanzar un blog de mucho éxito en el mundo del fitness, un podcast. Actualmente tienes un podcast con una cantidad de visitas y de feedback brutal. Es como que siempre has sido de los primeros. Fuiste de los primeros en lanzar tus infoproductos, tus cursos, tus programas. ¿Cómo ves que va a ir todo esto de aquí a un futuro? Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Yo creo que al final, a mí las cosas que me gustan, o sea, yo intento, a la hora de hacer nuevas cosas, combinar dos factores, ¿no? Lo que a mí me apasiona en lo personal, cosas que a mí me han funcionado y cosas que están un poco en las afueras de lo que todo el mundo está haciendo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues yo fui efectivamente uno de los primeros, además, en hablar de cosas como ayuno intermitente, como dieta cetogénica, y todo el mundo habla de este tipo de cosas, ¿no? O cuando yo empecé a entrenar con kettlebells y hablar de kettlebells, las kettlebells era imposible. Yo tenía que pedirlas importadas a Estados Unidos, era imposible comprar kettlebells en España o en Latinoamérica. Entonces yo intento buscar este tipo de cosas, o sea, que estén un poquito fuera, tampoco muy lejos, pero fuera de lo que todo el mundo está haciendo y que en lo personal encuentro valor y que están respaldadas un poco por evidencia científica, ¿no? Entonces es un poco mi estrategia para buscar entre comillas, nuevos mercados o nuevas cosas que creo que pueden aportar valor. Dicho esto, no tengo gran idea de por dónde va a ir esto, o sea, al final yo creo que es cierto que cada vez pues, vivimos en un mundo que está girando mucho hacia las redes sociales, ¿no? Pues ahora estamos en el mundo de Instagram, ahora vendrá TikTok,
Claramente, yo creo que va a tender hacia esto, que cada vez pasamos más tiempo en este maldito cacharro. Entonces, creo que el mundo va a ir hacia eso, hacia generar contenidos para móviles. Pero yo, en cualquier caso, honestamente, no pienso tanto en lo que se viene, sino yo tomo más decisiones basado en lo que a mí me apetece hacer. Y mi estrategia es, oye, ¿qué cosas me gustan a mí, me ayudan a mí y cómo puedo ayudar a otras personas o crear productos o contenido para educar a otras personas sobre este tipo de ideas? Hay una cosa que quizá la gente no es consciente, pero claro, el hecho de que tú en 2012, 2013 hablaras sobre ayuno intermitente, dieta cetogénica y un montón de cosas que ahora se hablan, pero que en aquel entonces no, implicó por tu parte un montón de críticas, rechazos, principalmente del sector profesional. Sí, Me sí. gustaría mucho, tío, que nos contaras tu perspectiva respecto a esta gestión, que debió ser brutal y lo sigue siendo. Sí, sí, efectivamente, porque ahora todo el mundo habla de esto, ¿vale? Pero cuando alguien empieza a hablar de cosas que en teoría contradicen las recomendaciones oficiales, van contrarias a lo que la gente estudia en la universidad muchas veces, pues es difícil, ¿no? Y además eres un outsider porque no tienes tu título de nutricionista o de entrenador o de lo que sea, pues tienes que soportar muchas críticas, ¿no? Por suerte, yo también he tenido muchas veces, la mayor parte de veces, un apoyo fuerte de la comunidad. Porque yo me baso en dos cosas. Oye, lo que funciona, lo que me funciona a mí y yo cualquier cosa que publique el blog, no solo me funciona a mí, sino que funciona a un grupo de personas con los que, entre comillas, experimento y que tenga evidencia científica. Entonces, si hablas de tu experiencia y con respaldo científico, pues tienes que estar dispuesto a soportar críticas. Y ojo, las críticas no siempre son malas. Yo es cierto que quizás a veces he lanzado un mensaje, en algunos casos categórico, porque cuando me seguían 20 personas, pues tienes que dar mensajes muy sencillos, que luego cuando te siguen 100.000 tienes que matizar un poquito más. Vale, ayuno intermitente sí, vale, no para todos, hay que tener ciertas precauciones. Lo mismo en dieta cetogénica, lo mismo en cualquier cosa de la que hablemos. Entonces, he ido matizando un poquito más y esas críticas, sin duda, algunas críticas constructivas me han ayudado a matizar ese mensaje, pero las críticas destructivas, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, tienes que ignorarlas. Y de nuevo, en ese sentido, el estoicismo también me ayuda mucho. O sea, el estoicismo, los estoicos hablaban mucho de cómo gestionar las críticas, ¿no? Y creo que si no tienes la cabeza bien amueblada para gestionar esas críticas, te pueden hundir la carrera, porque es duro, la gente no es consciente, pero es duro publicar algo y recibir, sobre todo cuando tienes mucha audiencia, y tú pues, lo sabrás mejor que yo, publicas algo que a la gente no le gusta, o a una porcentaje, con que sea un 5% de tu audiencia, ya estamos hablando de cientos de comentarios, de mails, de insultos. Entonces, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿vale? Para que ese tipo de cosas, no voy a decir que no te afecten, porque siempre te afectan, ¿vale? Y los estoicos decían, oye, no somos robots, somos personas y, por tanto, la emoción la vas a sentir. Lo importante es hacer lo correcto a pesar de esa emoción, ¿no? Entonces, creo que siempre he intentado hacer lo correcto a pesar de las críticas, a pesar de las emociones negativas que ese tipo de ataques, muchas veces personales, me pueda haber generado. Totalmente. Además, la virtud, yo pienso que está en que tanto los halagos como las críticas no condicionen tu conducta, porque Correcto. lo peligroso es eso. Es que muchas veces tú sabes que tienes que ofrecer un contenido o que tienes algo de valor que aportar, pero determinados halagos o determinadas críticas pueden cambiar por completo tu comportamiento y terminar haciendo otra cosa totalmente distinta. Muy importante. He hablado de las críticas, pero lo mismo con los halagos. Veo a mucha gente que cae en el error de, bueno, como sé que este tipo de contenido me genera muchos likes o muchas ventas o mucho tal o muchas palmadas públicas, ¿no? Pues sigo por aquí, cuando en realidad a mí lo que me interesa es otra cosa. Yo siempre he intentado hacer lo que me interesa. O sea, por ejemplo, yo sabía que si hacía un nuevo producto de entrenamiento, nutrición, la gente lo iba a comprar, porque es lo que esperaba la gente de mí. He dicho, oye, no, voy a hacer un producto totalmente distinto, de mentalidad, de estoicismo, de filosofía, o sea, algo como súper alejado del otro, pero es lo que me apetecía, ¿vale? Y no sabía si eso iba a tener éxito, pero me parecía lo correcto, ¿no? No buscaba, por tanto, el aplauso de la gente por hacer un nuevo programa de entrenamiento, sino, oye, algo que me interesa más, que creo que puede ayudar más en muchos ámbitos, independientemente de que eso quizás no reciba el mismo, tenga la misma recepción por parte de la gente. A ver, que por suerte lo ha tenido, pero tienes que estar dispuesto a que no sea así, a lanzar un producto que a ti te interese y la gente pues, o lo critique, o no le gusta, o lo aplauda con menos intensidad. Pero de nuevo, ¿qué es lo correcto? Si lo correcto es esto, lo voy a hacer independientemente de que me lluevan críticas, independientemente de que no genere tanto aplauso o tanto reconocimiento como otras cosas. ¿Qué consejos aportan los estoicos respecto a la crítica?
Pues si puedes resumirnos un poquito. Sí, pues muchas. O sea, ellos primero decían, ¿quién te está criticando? Bueno, primero, ¿es verdad lo que dicen? ¿No? Yo creo que el primer paso, porque pensamos que la crítica es mala, y como decía, no tiene por qué. O sea, hay críticas que te ayudan, hay críticas que te ayudan de hecho, a reforzar tu argumento, ¿no? Si tú planteas algo y viene gente que te lo refuta con evidencia, con lógica, pues dices, coño, pues algo de cierto tiene, ¿no? Y si es un ataque personal, pues también, ¿es esto verdad? Seneca decía, oye, si alguien me dice que soy cojo y feo, bueno, pues esto es verdad, o sea, no tengo que enfadarme por lo que es cierto, ¿no? Ignorarlo simplemente. Y luego ellos hacían mucho énfasis en entender que es normal. Ellos decían, oye, pues los perros ladran, ¿no? Pues las personas que critican, critican. Nadie se enfadaría con un perro porque ladre. Pues nadie, no, ¿sabes? No tienes que tomarte tampoco en lo personal que alguien critique. Decían, la higuera da higos, los perros ladran, pues los que critican, critican. Entonces, para mí esas son las dos grandes lecciones, ¿no? O sea, primero, ver si hay algo de cierto en la crítica. O sea, no ignoremos los críticos. Hay críticas que son bien intencionadas, o igual no son bien intencionadas, pero te ayudan a fortalecer tu argumento y eso es bueno. Entonces, toma la crítica. Oye, ¿tiene algo de verdad que me pueda servir? Perfecto. Luego, ¿quién está haciendo la crítica? También decían, analiza esas personas, ¿vale? Cuya admiración esperas. Entonces, muchas veces te critican personas que no valoras. Son personas que ni tienen mucha capacidad de raciocinio, vamos a decirlo así, ni hacen críticas válidas, que intentan tergiversar incluso tus palabras. Entonces, ¿realmente tienes que esforzarte en lograr el aplauso o evitar la crítica a esas personas? No tiene sentido, ¿no? Y por último, entender que los que van a criticar y que no hay nada que puedas hacer, ¿no? Y por último, también añadiría, hablaba mucho de valorarse a sí mismo. O sea, ellos decían decía Marco Aurelio, algo que me parece una de mis citas favoritas, decía Marco Aurelio, algo así, estoy parafraseando, que no deja de sorprenderme que aunque nos queremos más que otras personas, valoramos más sus opiniones que las nuestras propias. ¿Sabes? Muchas veces cambiamos nuestras opiniones, que es lo que decíamos antes, para adaptarlas a las opiniones de otros. Es decir, ¿a quién valoras más? Vale, pues si tú te quieres más a ti mismo, valora más tus propias opiniones sobre ti, ¿sabes?, que lo que decían otros. También decía Séneca que importa mucho más lo que tú piensas de ti, que lo que piensan otros de ti. Entonces, este tipo de frases, de lecciones, por así decirlo, cuando te enfrentas a las críticas, creo que son muy potentes. Marcos, me parece un aprendizaje tras otro brutal, o sea, brutal. Gracias porque es impresionante. Y quiero aprovechar para preguntarte, tú actualmente, ¿de qué forma te formas? ¿De qué forma aprendes día a día? ¿Cuáles son tus métodos básicos, por así decirlo? A ver, soy bastante ecléptico en el sentido de que tengo muchas fuentes. Por ejemplo, Twitter es una red social que ahora está muy en desuso, pero yo sigo a muchos investigadores en Twitter y es una forma fácil de estar constantemente al día de las cosas que salen, ¿no? Me gustan mucho los podcasts, soy mucho de libros. Cuando leo libros me gusta mucho ir a la bibliografía, o sea, ir a la referencia y a los libros que proponen también. Es decir, profundizar, obviamente, en lo que me interesa, no en todo, ¿no? Soy mucho de podcast, creo que plataformas como AudioFeed es una forma muy buena también en habla hispana de estar al día de un montón de cosas que puedes aprender de lo que quieras. Y yo me gusta tener mis alertas en PubMed. Tú puedes decir, oye, todos los estudios que sean sobre ayuno intermitente, sobre dieta cetogénica, sobre lo que sea que te interesa formarte, creo que también es interesante. Y luego, pues también suscripción a revistas, ¿no? De gente de la que te fíes, cada uno de la temática que sea, pero creo que merece la pena pasar menos tiempo en Instagram, ¿vale? Y repito, hay divulgadores muy buenos en Instagram y comparten información valiosa en Instagram, pero aprender a base de infografías, pues bueno, al final si quieres ir a un conocimiento profundo, tienes que ir más a la fuente, a la evidencia, a los investigadores, e intento que esas sean mis fuentes principales. Por ejemplo, Marcos, actualmente tú eres profesor en uno de los institutos de referencia, que es ICNS, también conoces AudioFit y estas plataformas, pero ¿no te da la sensación de que por una parte pues tenemos una capacidad de aprender de sitios de referencia, como puede ser AudioFit o ICNS, y eso es perfecto, pero por otra, como que se está todo sobredimensionando, ya cualquier persona saca sus cursos, cualquier persona saca sus plataformas, es como que de algo que empezó, que era muy, muy, muy fiable, actualmente tienes incluso que andarte con ojo respecto a lo que viene. Claro, pero eso te va a pasar siempre.
O sea, la democratización de los medios de comunicación que nos da Internet tiene cosas muy buenas, ¿no? En el sentido que ahora todo el mundo puede tener su canal de televisión con YouTube, todo el mundo puede tener su emisora de radio con un podcast, todo el mundo puede tener su prensa con un blog, todo el mundo puede tener su universidad, ¿vale? Con cualquier plataforma de e-learning. Y eso está muy bien por un lado, ¿vale? Pero genera otro problema, y es que antes había cierto filtro, ¿no? A nivel de universidades o yo qué sé, de radio, pues había cierto filtro, las editoriales no publicaban cualquier libro, entonces esos filtros han desaparecido, ¿vale? Pero yo sigo pensando que al final, como dicen, la crema sube, ¿no? O sea, las cosas buenas y de calidad, pues al final funcionarán y las que no, no. O sea, las burbujas tienen esta particularidad, ¿no? Creo que estamos en una burbuja, como dices, pero esta burbuja va a explotar y al final los que sobrevivan pues van a ser aquellos que realmente aporten contenido de calidad, ¿no? Dice, no sé si es Warren Buffett, creo que dice eso de que cuando baja la marea nos damos cuenta de quién estaba en pelotas, ¿no? Pues eso pasa. Ahora cuando las cosas van bien, pues todo el mundo vende cursos y todo el mundo le va bien, pero y cuando realmente haya un poquito de purga y la gente realmente haga esos cursos y se dé cuenta de que no es lo que esperaban, pues al final van a quedar los pocos que están haciendo las cosas muy bien. Esa es mi sensación, bueno, que creo que ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Este último mensaje me parece espectacular y creo que tienes toda la razón. Al final, quien tenga de verdad bases sólidas podrá seguir y quien no, pues la marea se lo va a llevar, 100%. Totalmente de acuerdo, Marcos. Pues, tío, lo primero, muchísimas gracias. Animo a toda persona que me está escuchando a que te siga, pero de verdad con interés. Animo a toda persona a que compre tus programas, a que, por supuesto, participe en Invictor, que es una pasada. Y también tu podcast, porque aportas una cantidad de información relevante, actualizada a diario, que es increíble. Por ejemplo, que hiciste hace poco de la cuarentena, es ejemplar, lo escuché, me gustó mucho. Y gracias, tío. de las cositas que hemos comentado hoy, pues también lo mencionas en tu podcast y en tus programas. Así que si la gente le ha gustado esto que hemos aportado durante esta media hora, que se imaginen lo que hay por allí. Y lo agradezco mucho. De información, me gustaría también comentar que, bueno, desde AudioFit, desde este congreso, hemos planteado una oportunidad muy buena para que la gente que le apetezca formarse más, aprender más, ir un paso más allá, que no todo es lo que aparece por Instagram o eso que siempre está de forma gratuita, pues queremos darles un pequeño regalo y es que AudioFit tiene un coste anual de 120 euros al año, que ya de por sí me parece un regalo porque son como 10 euros al mes, y actualmente tiene ya cientos de horas de formación, más de 600 clases. Se actualizan a diario las clases, o sea, cada día hay clases nuevas. Es en formato audio, formato podcast, súper práctico, rápido, una comunidad para contestar preguntas, o sea, es una locura. Y lo que estamos haciendo es que para la gente que está en este congreso y que está aprendiendo con nosotros, pues es gente que ya está filtrada, o sea, es gente que ya sabemos que quiere más, es gente que busca pues más conocimiento, expandir su mente, busca aplicar cosas y como tal, pues queremos premiarles con un regalo. Y es que en lugar de acceder a todo AudioFit todo el año por 120 euros, lo van a hacer por un precio de 60 y además les va a incluir todas las entrevistas que estamos haciendo a grandes referentes como tú en este caso, que todo eso va a tener un coste, pero de forma gratuita pues les va a meter dentro del paquete de la anualidad, que son solamente 60 euros. Entonces, desde aquí, a la gente que me está escuchando desde su casa, les quiero recomendar de corazón que se apunten en el link que tienen aquí abajo, en la descripción, porque es que no se van a arrepentir. Van a ver que es una forma brutal de aprender con los mejores y por un precio ridículo. ¿Qué opinas, Marcos? Yo ya estoy pinchando aquí. Cuando pongas el enlace. No, ahora en serio, creo que tú en general aportas mucho valor. ¿Sabes? Los proyectos que te metes tienes la garantía de que hay valor y creo que AudioFit es que es irrisorio. O sea, es la posibilidad de aprender, ¿no? Por 5 euros al mes en realidad. Creo que cualquier persona quiere estar actualizada en estos temas que tocáis en AudioFit, que realmente tocáis de todo, desde entrenamiento, pérdida de grasa, suplementación, etcétera, etcétera. Hay que estar. Por lo menos pruébalo. O sea, lo peor que puedes perder es nada. Realmente es muy barato. Son 2 cafés de Starbucks al mes, ¿no? Merece la pena. Totalmente. Pues, compañeros, si todavía no estáis, tenéis el link aquí abajo, en la descripción. Contamos con vosotros y es que os puedo garantizar que no os vais a arrepentir, porque os va a aportar muchísimo, porque vais a aprender día a día. Y yo, como digo siempre, AudioFit es un poco como un buffet libre. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, se apunta y dice, ostras, ¿por dónde empiezo? Ganar masa muscular, perder grasa, suplementación, mentalidad, emprendimiento, hay muchísimo. Mi consejo personal es que hagas como cuando vas a un buffet libre.
consume lo que te guste y no te preocupes que poco a poco el camino te guiará hacia lo que necesitas. Y a lo mejor empiezas aprendiendo a cómo ganar masa muscular o cómo perder grasa y de repente se te despierta el clic de, ostras, ¿y si aprendo a leer mejor los estudios científicos? Y tendrás un curso para aprender sobre ello. Entonces te aconsejamos que te apuntes porque es vital. Así que, Marcos, muchísimas gracias por todo, porque agradezco un montón esta entrevista, tu tiempo, sé que eres una persona súper liada y que estés aquí conmigo hoy, con todos nosotros, es un regalo que de verdad te agradezco de corazón. Tío, contigo cualquier cosa, David, sabes que la confianza es plena y lo que habéis montado, tanto con este evento como con la gente que está metida en AudioFit, los profesores, pues conozco a gran parte de ellos en lo personal y son gente que de verdad aporta mucho. Pues juntarlos a todos es bestial. Así que felicidades y nos vemos pronto, tío. Muchísimas gracias. Compañeros, espero que esta entrevista os haya gustado, espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido, son cosas súper aplicables y nos vemos en las siguientes. Un gran abrazo. Gracias.